Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. Los japoneses lo toman con toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil-Gol MZ funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil-Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil-Gol MZ, o funxicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. A pesar de que está sendo un ano chuvioso, as temperaturas non están sendo baixas. Esta climatoloxía está a favorecer a brotación dos viñedos. Aínda falta tempo para a etapa de floración, pero as viñas xa mostran unha importante carga de uva. La brotación, se adelantó ya la brotación, el crecimiento ha sido rápido, amplio. Las condiciones climáticas se lo han facilitado y este año ha brotado la totalidad de la carga de poda que nosotros hemos ido dejando y además lo han hecho lo podemos ver en el viñedo, hay una buena carga de uva. Aínda é cedo para cuantificar que cantidade de uva podería chegar a vendima, pero os sacios xa están visibles. Ahora estamos en racimos visibles, ya podemos contarlos tranquilamente. Es verdad, es muy pronto para decir qué cantidad de uva va a llegar a vendimia porque falta la época de cuajado, es la más crucial. Pero a día de hoy ha nacido mucha uva. O adianto da brotación obriga os viticultores a realizar xa os tratamentos dos viñedos. O mildiu é o principal inimigo. Estamos dando el segundo tratamiento de productos fitosanitarios. Este año nos hemos adelantado con respecto al año pasado aproximadamente unos 15 días. El año pasado, para que te hagas una idea, aplicamos productos fitosanitarios a finales del mes de abril y hoy, pues a día 21, estamos ya con el segundo tratamiento. Os traballos do chan nesta época están enfocados a cortar ou manter a vexetación para evitar insectos ou enfermidades que poidan acceder ao viñedo a través das ervas. Ahora mismo lo más complicado puede ser cortar o mantener la vegetación, la hierba en este caso, pero no hay mucho más que eso. Nesta etapa de foliación o máis importante para os viñedos é a climatoloxía. Con as condicións atmosféricas favorables, as viñas aumentarán os azúcares e ácidos das follas, o que posteriormente condicionará o sabor das uvas. Ahí quien juega un papel fundamental es la climatología. Si vamos controlando, dentro de lo que podemos, eso y el estado nutritivo de la planta, la floración debería ser correcta. Luego el mes de junio siempre es un mes crucial por la variación nieblas y lluvias y ahí es lo que nos va a marcar un poco más el cuajado del racimo y ya
a partir de aí lo que pode ser la cosecha. Para favorecer ese desenvolvemento, a climatoloxía está sendo ideal. Os viñedos veríanse prexudicados con grandes variacións das temperaturas. Más que condiciones idóneas son cuáles son las más complicadas para que no se estropee nada. Es decir, estos cambios de temperatura, de momento no tenemos temperaturas altas, las temperaturas nocturnas siguen siendo bajas, pero la humedad relativa es muy alta. Si empezamos a esto le sumamos que ahora suba la temperatura a lo largo del día, esto favorece mucho el desarrollo del hongo. Pero todo o que favoreza o tempo podría haberse perdido se os tratamentos non son bons. Por iso os técnicos aconsellan ter en conta as condicións atmosféricas para unha maior efectividade dos tratamentos. Estar muy pendientes de los tratamientos fitosanitarios y de las condiciones climáticas, que es lo que nos está marcando. Nosotros, como te decía, hoy estamos haciendo el segundo tratamiento fitosanitario. Teníamos que haber empezado a primera hora de la mañana y lo hemos pospuesto hasta el mediodía porque el viñedo estaba completamente húmedo. A clave dos tratamentos reside en que as follas estean secas. Se realizan os traballos fitosanitarios coas viñas molladas, perdese efectividade e o mildiu pode manterse, o que pode provocar que se acabe estendendo ao resto do viñedo. Por iso, o importante é asegurarse de que a viña estea seca para eliminar por completo a enfermidade. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A posible crise económica provocada polo Covid-19 xa está pasando factura en algúns sectores. Un deles é o da viticultura, onde moitas adegas ven reducidas as súas vendas ata nun 90%. O peche da hostalería e das tendas especializadas pon en risco a moitas adegas cuxo principal mercado é o nacional. Aquelas nas que predomina o mercado internacional, polo de agora, esquivan as dificultades. Nosotros no tenemos prácticamente venta en carácter nacional. Solo un 7, un 8% de lo que nosotros producimos se vende en España y no vendemos absolutamente nada en el sector de la alimentación, simplemente en restauración. Entonces, ¿cómo nos está afectando? Eso lo hemos perdido completamente. Ese 7-8% lo hemos perdido desde el momento en que han cerrado bares y restaurantes. El resto, pues lo que habéis visto cuando habéis llegado. Estamos cargando un tráiler. Hoy se carga tráiler completo con destino a exportación. La exportación nos está manteniendo. A maior parte das vendas de la Garda Condesa proceden de Estados Unidos. El 90% de lo que dedicamos a exportación se lo lleva a Estados Unidos y después hay un 10% que ya se reparte entre países del norte de Europa y algo, muy poquita cosa en China. O Covid-19 obriga as adegas a tomar medidas de precaución para evitar os contagios. Bueno, desde el momento uno, o desde el primer momento que empieza el tema del coronavirus, nosotros se establecen unos protocolos de precaución entre trabajadores. La Garda Condesa nunca había tenido puertas cerradas, hoy tenemos las puertas cerradas. Para entrar es necesario que la gente lo haga con guantes, mascarillas y simplemente si es necesario que entren en las instalaciones, si no, no entra nadie en las instalaciones de la bodega ya. Aínda que as vendas diminúan, os traballos no campo e nas adegas non se paran. Por iso son poucas as firmas que necesitan facer axustes de persoal. No, nosotros seguimos al 100%. Es decir, yo a día de hoy tengo los mismos trabajadores en bodega y campo que tenía hace un año. A denominación de orixe Rías Baixas viña aumentando as súas vendas nos últimos anos, unha evolución que se verá freada este ano por mor do Covid-19. A ver, analizar los efectos del Covid-19 es muy complicado, y más cuando las noticias que llegan son variables en menos de 24 horas. Que va a haber un ajuste, seguro, que nos va a afectar a nivel, no solo a la denominación de origen Rías Baixas, sino yo creo que a nivel nacional. ¿Cuál va a ser la forma de socializarse a partir del COVID-19? Eso es lo que va a marcar un poco las pautas. ¿Cómo van a abrir los restaurantes? ¿Dónde va a estar el tipo de consumo de la sociedad española? Y en general ya la sociedad mundial, porque el COVID-19 no marca solo a España, ha marcado a todo el mundo. Es muy difícil prever eso. Por ello, os adegas modifican os seus plans de produción para prever efectos do Covid-19. Es decir, nosotros la idea es, lo que hemos hablado ya con gerencia, es mantenernos en el nivel en el que estábamos. Pues si el año que viene contábamos con hacer 50.000 más, pues no los vamos a hacer, vamos a mantener esos 300 y a partir de ahí ver cómo evoluciona
cómo evoluciona la situación. Pero las noticias son difíciles de ir encajando. Dende o sector son conscientes da grave situación a que se enfrontan algunhas adegas. Yo creo que hay dos tipos de bodegas. Las bodegas que tenían el 60 o el 70% dedicado a alimentación, que estas hoy creo que algunas de ellas siguen trabajando porque en alimentación hay consumo, pero la parte de restauración la habrán perdido igual que nosotros. O futuro é incerto tanto para o sector vitivinícola como para a economía do país. Serán as medidas das administracións as que poidan dar esperanzas a moitos negocios nas vindeiras datas. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. O descenso das vendas non frea o traballo das adegas da denominación de orixe Rías Baixas. Para moitas marcas, as tarefas desta época son esenciais para o futuro dos seus viños. Algunhas adegas modifican as súas estrategias para combater os efectos económicos do Covid-19. Das que continúan con normalidade, moitas atópanse na última etapa de elaboración dos seus caldos. Ahora mismo a día de hoy, entre clarificar, estabilizar, filtrarlos posteriormente y prepararlos para el embotellado. Es el trabajo que tenemos en esta época del año. Este proceso é o máis importante, xa que o viño adquire as condicións necesarias para o seu consumo. Es el proceso final, la etapa final de la elaboración del vino. Al final es después de la clarificación, estabilización y filtración. Nosotros ahí garantizamos que el consumidor tenga un producto en óptimas condiciones. As adegas están traballando nestes momentos coas colleitas do 2019. Unhas colleitas na que os viticultores non puideron aproveitar toda a produción que agardaban. La cosecha del 2019 para nosotros fue como en general como en toda la denominación de origen, es decir, tuvimos pérdidas tanto propias como de los propios proveedores, llegando a perder cerca de un 20% de la producción que esperábamos obtener. Aínda así, as colleitas do 2019 están a producir uns viños de gran calidade. Bien, muy buena. En líneas generales los vinos han salido muy buenos. No caso da adega Lagarda Condesa, a súa produción é de 3 viños diferentes. A elaboración de cada caldo depende das fermentacións e do tempo de crianza, período no que se produce un enriquecemento e aumento adicional do carácter e da complexidade dos viños. O fillo da Condesa es un vino más fácil de beber, es un vino muy fresco, muy aromático, muy fácil de consumir en copa. Kentia tiene más cuerpo, es un vino que ya se trabaja mucho más la lía. Es un vino más estructurado, más fuerte, por decirlo de algún modo. Y Lagarda Condesa, pues Lagarda Condesa es el último vino que sacamos al mercado. Lo sacamos entre el mes de mayo y mes de junio. Y ahí ya pasa 4 o 5 meses fermentado en barrica. Y luego se mantiene en barrica. Entonces la diferencia es notable. Cada adega decide como realizar os seus traballos de elaboración para xerar un viño diferente. A cantidade producida dependerá da demanda do mercado. El principal es un criterio de mercado. O fillo da Condesa empezamos el año pasado con unas 40.000 botellas, este año hemos hecho 100.000, porque fue un vino que fue muy bien aceptado en el mercado, inclusive en el mercado estadounidense, que no iba a ir destinado allí, al final se envió y fue muy aceptado. Kentia elaboramos unas 90.000 botellas y de Lagarda Condesa muchísimo menos, en torno a unas 25.000. As adegas tamén aproveitan para analizar nestas épocas estudos e investigacións tanto no campo como nos laboratorios. Nosotros tenemos en marcha este año en Lagarda Condesa una parcela de 2 hectáreas que estamos dedicando, y el segundo tratamiento ya, únicamente con productos ecológicos. Tenemos una parcela que está aquí dentro de la bodega, dentro del conjunto de los viñedos de la bodega, y 2 hectáreas de lo que te decía, se trata únicamente con productos con registro ecológico. O obxectivo é conseguir reducir o máximo posible a utilización de produtos químicos. El objetivo quizás no sea llegar a ser capaces o a obtener el tratamiento ecológico 100%, sino a ir reduciendo el número de tratamientos fitosanitarios o químicos, por decirlo de algún modo. Unha vez rematada esta etapa de elaboración, procederase ao embotellado. A continuación, os viños reposarán durante meses antes de sair á venda.
A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A evolución que a denominación de orixe Rías Baixas ven marcando nos últimos anos leva moitas adegas a investir nas súas propias instalacións para aumentar a súa produción. No caso da adega Lagarda Condesa destinaron os traballos de mellora a aumentar a súa sede e a súa maquinaria, co que conseguiron ampliar a súa capacidade de elaboración dos 150.000 litros aos 600.000 litros. Con esta ampliación pasamos de poder elaborar unos 150-160.000 litros a tener capacidad para unos 600.000. A día de hoy estamos en 300.000 litros. La ampliación se hizo pensando en un futuro, no en que se llenase la bodega de forma inmediata. Lagarda Condesa pertenece a un grupo nacional, a Bodegas Hijos de Juan Gil, y desde el año 2013, que es el momento en que se compra la Lagarda Condesa, se adquiere la bodega, hemos ido incrementando y pasando paulatinamente desde los 70.000 litros iniciales hasta los 300.000 litros que hemos elaborado este año. La idea es año a año llegar a alcanzar esos 600.000 litros. Pero esa evolución virá marcada pola demanda do mercado e a productividade dos viñedos. Eso nos lo va a decir siempre el mercado, y luego otro factor que es la disponibilidad de uva en el mercado, que es el factor limitante a día de hoy. A adega levou a cabo esta reforma debido ao incremento das vendas e grazas ao programa de subvencións da Xunta de Galicia. Bueno, el proceso, por una parte, el incremento de ventas que veníamos teniendo desde el 2013 hasta ese 2017. Después, una parte muy importante y a tener en cuenta es el programa de subvenciones y ayudas efectuado por la Xunta de Galicia, y luego, bueno, la perspectiva de crecimiento que tiene el propio grupo. A ampliación tivo un incremento de 1.200 metros cuadrados. La ampliación implica un incremento en la superficie construida de unos 1.200 metros cuadrados de bodega con respecto a lo anterior, dividida tanto en nave de elaboración, zona de recepción de uva, inclusive almacenes. Con esto llegábamos a lo que te comentaba antes, a esos 600.000 litros de volumen. Entonces, la ampliación ha implicado el incremento de toda la maquinaria necesaria para poder adaptarnos a esas cantidades. Na parte nova da adega instaláronse máis de 10 depósitos cunha capacidade volumétrica que mantén a liña da adega vella. Ya heredamos cuando empezamos en el año 2013 un múltiplo de 6, y lo que hemos ido haciendo es seguir comprando depósitos en volumen múltiplo de 6. Estamos trabajando con volúmenes de 12, 24, 18 y los más altos o los más grandes de 36.000 litros. A ampliación permite a adega elaborar máis viño, aumentar os espazos e traballar con máis comodidade. Desde el año 2013, que empezamos elaborando unos 70.000 litros, hasta el año pasado, que elaboramos 300.000, la bodega Lagarda Condesa ha ido incrementando de 50 en 50.000 litros anuales. ¿Qué nos ha cambiado? Pues nos ha mejorado la forma de trabajar. Ahora tenemos más espacio, tenemos mejores medios. La bodega anterior era más reducida. Entonces, bueno, hemos mejorado mucho en comodidad. Pero isto tamén supón unha exixencia, xa que agora a adega ten que cumprir coas expectativas postas nesta mellora. Desde un modo de vista personal, enorme, porque tienes que acabar justificando que esa ampliación era necesaria. Es decir, y tiene que ir acompañado de esas ventas o de esa evolución de futuro que tiene la bodega. A adega realizou a ampliación tendo en conta diferentes factores. Por iso, dende Lagarda Condesa entenden que son as particularidades de cada adega as que teñen que determinar os traballos a realizar. Serán su volumen de venta o su situación particular, si pueden o no pueden llevar a cabo una ampliación.
Nesta liña de investimentos propios, a Adega tamén adquiriu unha parcela de 20 hectáreas en Vila García para continuar ampliando a súa produción. A situación agora é diferente. Ante o risco que supón o COVID-19, as adegas teñen que analizar moi ben a súa situación antes de levar a cabo investimentos importantes. Ridomil Gol MZ fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Syngenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual.